Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Maestra humilla y abofetea a niña de 12 años por ser negra, luego se queda. Amandine era una niña de belleza sencilla y radiante, con ojos que brillaban de curiosidad y una sonrisa tímida pero sincera. Desde pequeña, creció en un ambiente modesto, pero impregnado de una inquebrantable calidez familiar. Su barrio, aunque menos extravagante que los de los barrios más adinerados, estaba lleno de gente llena de esperanza, solidaridad y sueños. Fue en este entorno donde Amandine forjó sus aspiraciones más profundas. Quería ser médica, no solo para ayudar a su familia, sino también para ofrecer a niños como ella la oportunidad de acceder a un futuro mejor. Sus padres habían hecho enormes sacrificios para brindarle una educación. Su madre, una mujer decidida y sabia, trabajaba como enfermera en un centro de salud comunitario. Sabía lo que significaba luchar contra la desigualdad social y económica, pero siempre se había esforzado por inculcarle a Amandine el valor del trabajo duro y la educación. Su hermano pequeño, Malik, a quien adoraba, era su rayo de sol. Como su hermana mayor, Amandine sentía la profunda responsabilidad de protegerlo, de mostrarle que había un mundo más grande que las polvorientas calles de su barrio. En la escuela, aunque brillante y estudiosa, Amandine a menudo se topaba con barreras invisibles. Se entregaba a cada asignatura, devorando libros, anticipándose a las preguntas de los profesores y, a menudo, superando a sus compañeros en sus respuestas. Pero su color de piel, su pertenencia a una minoría negra en una escuela predominantemente blanca y privilegiada, se convertía, cada día, en un obstáculo un poco más invisible pero poderoso. Siempre había sido consciente de las diferencias entre ella y sus compañeros, pero su ambición y resiliencia le permitieron ignorarlas. Sin embargo, con el paso de los años, las miradas cada vez más intensas, los susurros sobre ella en los pasillos y los comentarios insidiosos la afectaron cada vez más. Aunque sus resultados escolares fueron ejemplares, pronto se dio cuenta de que el reconocimiento no se basaba únicamente en los logros académicos. Sus compañeros, de familias más adineradas y culturas diferentes, eran valorados por cualidades que parecían menos relacionadas con el intelecto y más con la apariencia o el estatus social. Había una chica, Claire, que, a pesar de sus notas promedio, siempre parecía tener un lugar especial en el corazón de los profesores. Había chicos que, a pesar de ser rebeldes, tenían oportunidades y puertas abiertas en la sociedad gracias a sus privilegios. Y Amandine luchaba cada día para demostrar que merecía estar allí tanto como ellos. Pero por mucho que sobresaliera, siempre tenía la sensación de no ser realmente aceptada, de no ser vista como realmente era. Ese día, todo cambió durante una clase de ciencias, una asignatura que a Amandine le encantaba. Siempre le había fascinado la biología, los mecanismos del cuerpo humano y cómo todo estaba conectado. Cuando la profesora, la señora Dupont, le planteó una pregunta particularmente difícil sobre la estructura celular, Amandine, con su pasión por la ciencia, respondió con precisión, incluso ilustrando sus argumentos con ejemplos que sus compañeros no entendieron al principio. Pero en lugar de ser elogiada por su respuesta clara y detallada, Amandine vio cómo el rostro de la señora Dupont se endurecía. La señora Dupont era conocida por su rigor, sin duda, pero también por su temperamento autoritario y sus prejuicios, que se escondían tras una apariencia de competencia. No parecía apreciar que una estudiante de un barrio modesto, y peor aún, de una minoría racial, se expresara con tanta seguridad. Para la señora Dupont, este tipo de comportamiento no era normal. Este tipo de comportamiento, a su juicio, no provenía de una niña como Amandine, quien, según sus estereotipos, no debería haber sido tan inteligente, tan relevante. El ataque fue inicialmente verbal. Amandine, ¿te crees tan brillante? Quizás en tu barrio no estés acostumbrada a este tipo de preguntas. Pero aquí hay reglas, y deberías aprender a mantener tu lugar. Las palabras de la señora Dupont resonaron como bofetadas invisibles, una serie de pequeños ataques dirigidos directamente a su identidad, sus orígenes y su posición social. Esperaba que Amandine aceptara la crítica con humildad, pero fue todo lo contrario. Los murmullos de los demás estudiantes se intensificaron, risas contenidas y miradas de desconcierto llenaron la sala. Amandine sintió que se le encogía el corazón, que la vergüenza le ardía el rostro. Pero no respondió, optó por mantener la calma, concentrarse en su respiración y no ceder a la ira que la invadía. Sin embargo, la señora Dupont no se detuvo ahí.
Vio que su ataque no surtía el efecto deseado. Se acercó a Amandine con paso amenazador, como si la humillación no estuviera completa sin un gesto físico, sin alguna prueba de su autoridad. Fue entonces cuando gritó, con voz fuerte, casi triunfante. ¿De verdad te crees superior porque tienes algunas respuestas correctas? Anda, tienes que ponerte en tu lugar. Y antes de que Amandine pudiera reaccionar, antes de que el aire pudiera llenarse con sus pensamientos confusos, la señora Dupont levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido de la bofetada resonó por la habitación. Un sonido duro y percusivo, como un golpe a la dignidad misma de Amandine. El tiempo pareció detenerse, congelado en la más absoluta incomprensión. Amandine, en shock, sintió que se le enrojecía la cara, pero no era solo el dolor físico lo que la azotaba. Era la humillación de una violencia que, más allá de la bofetada, también transmitía un mensaje cruel. Una chica negra de un barrio pobre no tenía cabida para destacar en una clase de estudiantes de verdad, de buenos estudiantes. Los estudiantes a su alrededor guardaron silencio, petrificados. Ninguno se movió, ninguno dijo una palabra. El miedo al conflicto, el miedo a convertirse en el blanco, los paralizaba. Amandine se quedó allí, paralizada, con lágrimas en los ojos, sintiéndose como una intrusa en un mundo que parecía haber decidido que no tenía derecho a su sueño. No se movió. No protestó. Pero en su interior, algo despertaba. El dolor de la humillación, de la violencia gratuita, se mezclaba con una ira que nunca había conocido. Ese día, comprendió que su lucha apenas comenzaba. Al día siguiente, Amandine no regresó a la escuela. Se quedó encerrada en su habitación, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de una mezcla de incomprensión, dolor y rabia latente. La bofetada de la señora Dupont aún le quemaba la mejilla, pero era su mirada, esa mirada gélida, llena de desprecio y condescendencia, la que más la atormentaba. También vio los rostros de sus compañeros, algunos conmocionados, otros avergonzados, pero ninguno de ellos salía a defenderla. Su silencio le pesaba casi tanto como la humillación sufrida. ¿Cómo era posible que una niña fuera tratada así simplemente por ser negra? ¿Por qué su inteligencia y pasión por aprender parecían percibirse como una provocación? Su madre, al enterarse del incidente, sintió que le hervía la sangre. Su primer instinto fue agarrar su abrigo y correr a la escuela. No solo estaba enfadada, sino indignada. ¿Cómo podía una profesora atreverse a golpear a una niña y salirse con la suya? Al llegar a la escuela, exigió de inmediato una entrevista con la administración. Pero la respuesta que recibió solo aumentó su indignación. La señora Dupont es una maestra respetada, señora. Quizás exageraron el incidente. Después de todo, los niños a veces tienden a reaccionar de forma exagerada. ¿Exagerado? La palabra resonó dolorosamente en la mente de Amandine cuando su madre relató esta reacción. ¿Cómo podía alguien minimizar lo que había vivido? La bofetada no fue una ilusión. La humillación pública no fue una invención suya. Y, sin embargo, la escuela prefirió proteger a un adulto antes que admitir la injusticia que había sufrido una niña. Fue un shock para Amandine. Ese día comprendió que la injusticia no solo residía en el acto en sí, sino también en la indiferencia de quienes podían, y debían, haber reaccionado. Comprendió que la violencia no era solo física, sino también institucional, una sombra pesada que ocultaba la verdad con excusas y justificaciones vacías. Pero lo que ella aún no sabía era que ese acontecimiento marcaría el inicio de una profunda conmoción, no solo para ella sino para toda la comunidad escolar. Los días siguientes fueron difíciles. Amandine oscilaba entre la tristeza y la ira. Su sueño era agitado, sus pensamientos invadían los ¿y si se hubiera defendido? ¿Y si le hubiera respondido a la señora Dupont delante de toda la clase? ¿Y si no hubiera agachado la cabeza? Pero otra idea finalmente surgió en su interior, más fuerte que el dolor: el silencio no la salvaría. No podía dejar que esta injusticia se desvaneciera en el olvido como un simple incidente lamentable. Si permanecía en silencio, se traicionaría a sí misma. Así que tomó una decisión difícil: iba a contárselo. No solo a su madre, sino también a sus amigos, compañeros de clase e incluso a la administración del colegio. Si se lo guardaba todo para sí misma, nada cambiaría jamás. Una noche, sentada en su escritorio, tomó una hoja de papel y empezó a escribir una carta.
Le temblaban ligeramente las manos, pero sus palabras eran claras, precisas y transmitían una verdad que nadie oiría. Señora, ella escribió, no sé si te das cuenta, pero lo que me hiciste me dejó una huella imborrable. No fue solo la bofetada, sino el hecho de que me redujiste al color de mi piel. Crecí con la idea de que la escuela era un lugar donde nos enseñaban a ser mejores, a pensar, a soñar. Pero ese día, me enseñaste algo más, que por mucho que trabaje, por muy brillante que sea, siempre habrá alguien que me recuerde que no encajo. Pero me niego a aceptarlo. No soy diferente a los demás. Tengo sueños, planes, y quiero que me respeten por quien soy. Ella releyó su carta varias veces antes de meterla en un sobre. Al día siguiente, fue a la escuela con su madre y solicitó una audiencia con la directora, la señora Martín. A diferencia de otras, la señora Martín era una mujer amable, pero abrumada por los acontecimientos. Escuchó atentamente a Amandine, su mirada reflejaba compasión, pero también cierta vacilación. Organizaremos una reunión con la señora Dupont, prometió. Pero Amandine sabía que eso no sería suficiente. Este caso no se trataba solo de la señora Dupont. No se trataba solo de castigar a una profesora abusiva, sino de cambiar un sistema donde ese abuso se toleraba, se minimizaba y se ignoraba. Y ese día, comprendió que ya no era solo una estudiante silenciosa que sufría injusticias. Se estaba convirtiendo en una voz. Una voz que, incluso temblando, se negaría a ser silenciada. La reunión entre la directora, Amandine, y la señora Dupont fue un momento de tensión palpable. Sentada junto a su madre, Amandine sintió el corazón latir con fuerza, pero se negó a dejarse llevar por el miedo o la emoción. Su madre le había apretado la mano justo antes de entrar en la sala, un gesto silencioso de apoyo, una promesa de que no estaría sola en esta dura prueba. La señora Martín, la directora, abrió el debate con voz tranquila pero firme. Señora Dupont, estamos aquí para hablar sobre un incidente grave ocurrido en clase. Amandine y su madre tienen preocupaciones legítimas, y debemos escucharlas con atención. Amandine respiró profundamente antes de hablar. No fue solo una bofetada, empezó. Lo que hizo, señora Dupont, no fue solo castigarme. Fue humillarme delante de toda la clase. Me hizo entender que, haga lo que haga, nunca seré respetada del mismo modo que los demás estudiantes. Hizo una pausa por un momento, buscando las palabras. No fue solo un gesto. Fue un mensaje. Y ese mensaje es que no merezco el mismo respeto que mis compañeros. Que mi palabra, mi trabajo, mi presencia en clase valen menos. Y me niego a aceptarlo. Un silencio denso invadió la sala. La señora Dupont, que hasta entonces había estado escuchando con los brazos cruzados, finalmente habló, con un tono que oscilaba entre la defensa y la irritación. Creo que hay un malentendido, dijo. Nunca quise lastimar a Amandine. Pero, ya sabes, en la docencia, a veces hay que ser firme. Y quizás, en el calor del momento, actué demasiado rápido. Pero no creo que esto deba convertirse en un problema de racismo. Miró a la directora, sin duda esperando que acudiera en su ayuda. Pero la señora Martín mantuvo una expresión neutral, dejando que Amandine continuara. Y fue en ese preciso momento que Amandine comprendió algo fundamental. No era solo ella la que había sido humillada. No se trataba de una simple discusión entre una alumna y una profesora. Era un patrón, una realidad mucho mayor. Cada mirada despectiva, cada comentario que insinuaba que no pertenecía, cada pequeño acto de exclusión o injusticia que había sufrido hasta entonces, de repente adquirió un significado mayor. Ella no estaba sola. Esta bofetada simbolizó mucho más que un simple exceso de autoridad. Encarnó una violencia sistémica que muchas otras antes que ella habían sufrido en silencio. Pero Amandine, por su parte, se negó a guardar silencio. Ella miró a la señora Dupont, y con voz tranquila pero firme, dijo. Lo que pienses o no pienses no borra lo que sentí. No te corresponde decidir si es racismo o no. Esa es mi experiencia. Ese es mi dolor. Y no soy la única que lo pasa. La señora Dupont abrió la boca como para responder, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, pareció comprender la magnitud de lo que había hecho. Luego habló la señora Martín. Amandine planteó un punto importante, dijo.
No se trata solo de castigos individuales, sino de clima escolar, respeto y comprensión mutua. Señora Dupont, vamos a tener que iniciar una reflexión exhaustiva sobre la gestión de la diversidad y el trato al alumnado. La señora Dupont asintió sin decir palabra. Al día siguiente, Amandine despertó con una nueva sensación. No era ira ni tristeza. Era una fuerza interior que nunca antes había sentido. Se había atrevido a hablar, y aunque la lucha no había terminado, había puesto la primera piedra del cambio. Al llegar a la escuela, sintió las miradas. Pero esta vez, no eran solo de curiosidad o indiferencia. Sus compañeros acudieron a verla, algunos torpes, otros sinceros. Vimos lo que hiciste, Amandine, dijo Lea, una alumna de su clase. Fue valiente. Otros lo siguieron. Incluso algunos profesores, que normalmente mantenían la distancia, le dieron muestras de ánimo. Entonces, le esperaba una sorpresa, un grupo de estudiantes de diferentes clases y orígenes se había reunido para hablar de lo sucedido. Juntos, decidieron crear un grupo para concienciar sobre el respeto y la igualdad. Amandine, naturalmente, tomó la iniciativa. Organizó debates con otros estudiantes, compartiendo sus experiencias y escuchando las de los demás. Algunos relataron cómo ellos también habían sido víctimas de injusticia, pero nunca se habían atrevido a denunciarlo. Poco a poco, la gente empezó a alzar la voz. Llegó el momento en que la escuela decidió celebrar una asamblea para hablar sobre la diversidad y el respeto en el colegio. Amandine fue invitada a hablar. El día de la asamblea, subió al escenario con una mirada decidida. Cientos de estudiantes y profesores la esperaban en silencio. Nunca pensé que terminaría aquí, comenzó. Un murmullo recorrió la asamblea. Estoy aquí porque un día me humillaron delante de toda la clase. Porque me abofetearon como si no valiera nada. Y porque cuando quise hablar de ello, me dijeron que no era tan grave. Hizo una pausa y su mirada recorrió la habitación. Pero esta no es solo mi historia. Es la historia de muchos otros. Y es hora de que eso cambie. La sala estaba pendiente de cada una de sus palabras. Algunos profesores inclinaron la cabeza, otros se quedaron pensativos. Pero una cosa era segura, su mensaje había calado hondo. En cuanto a la señora Dupont, las consecuencias no se hicieron esperar. Se llevó a cabo una investigación interna que reveló otros comportamientos problemáticos. Recibió una reprimenda formal y se le exigió que asistiera a una capacitación sobre diversidad y gestión del aula. Pero más allá del castigo, su comportamiento marcó un punto de inflexión. Su autoridad ya no se basaba en el miedo, sino en el escrutinio de toda una escuela que ya no toleraría la injusticia en silencio. Amandine, por su parte, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero una cosa era segura, la bofetada que había recibido ya no era un simple acto de violencia. Se había convertido en un símbolo. El punto de partida de algo mucho mayor. Y esta vez, ya no estaba sola.